Ahora viene y dice, Buenas noches, bienvenidos a otra noche de Civilitas con un programa distinto y especial. Hoy vamos a hablar de la transformación de la empresa con un especialista, con Bruno Roba, que va a ser entrevistado en profundidad por Sebastián. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, sí, así es. Hace tiempo que le venimos dando como muy duro el tema político y social, que son uno de los grandes ejes de Civilitas, pero hoy nos ha parecido bueno irnos a otra faceta que es tanto más importante que lo político y lo social, que es el día a día de cada uno de nosotros, cuando trabajamos en nuestras profesiones y sobre todo en empresas, ya sea como empleadores, como empleados, porque allí pasamos la mayor cantidad de tiempo de nuestras vidas casi, o sea, tanto como con nuestra familia. Y en general, bueno, allí, sobre todo después de la pandemia, hay transformaciones, hay dolores, hay gente joven que no se encuentra, que dice, bueno, dejo mi trabajo para ir a recoger kiwi en Australia, digamos. Hay un mundo que está revolucionando las empresas y a cada uno de nosotros hay un fenómeno a nivel mundial que es el de las renuncias masivas en distintos países. Gente que renuncia, que dice, che, me cansé de lo que estaba haciendo y quiero hacer cosas completamente distintas. Y bueno, y las empresas no saben bien cómo reaccionar y nosotros mismos a veces no sabemos cómo reaccionar. Bueno, hoy hemos invitado a alguien que es de lujo para hablar de esto. Realmente todos nosotros hemos hecho de alguna manera algún curso, algún encuentro con él y siempre tiene palabras muy acertadas, así que me parece que va a ser un programa muy interesante. Si les parece, en este primer video, un poco la imagen que todos teníamos, así como todos vivimos la Guerra Fría, digamos, y teníamos esa imagen de que en cualquier momento con un dedo alguien podía terminar con el mundo. También todos crecimos con esta imagen de que el mundo de la empresa y de la sociedad consumista finalmente nos iba a hacer a todos medios como autómatas, como si fuéramos ratas buscando ese queso que finalmente nunca llega y nunca nos hace felices. Si quieren, veamos este video. No es un video alegre, es un video triste, muy existencial respecto de cómo vivimos, pero creo que nos va a dar un buen pie para después hablar con Bruno. A ver cómo es este video.
Bueno, muy bien, un poco existencial, un poco dramático el video, pero yo creo que, vuelvo a decir, para generar además el clima de esta conversación, que todos crecimos pensando que, bueno, a pesar de que nos han dicho que el trabajo dignifica, que el trabajo supuestamente nos inspira, nos realtece, hay mucha gente que siente que finalmente el trabajo le está robando una parte de su vida y ahí se produce una contradicción, un malestar, que es de lo que vamos a hablar con Bruno. Bruno, ¿cómo estás? Bien, Seba. Bueno, me parece interesante que la gente primero conozca, vos tenés un rol muy raro en una empresa porque sos un Chief Humanity Officer, o sea, sos el jefe de humanidad, digamos. ¿Cómo se llamaría eso, digamos? ¿Cómo es el cargo traducido al castellano, digamos? Sí, sería como el jefe de la humanidad de la compañía. Sí. Porque estás cuidando un poco el bienestar general, existencial, espiritual de una compañía que además tiene miles de jóvenes, digamos. Sí. Quizás pensar una compañía desde un lugar distinto es un gran desafío. Venimos con una herencia bastante pesada. Inicialmente los recursos humanos planteaban que había que tratar de generar el contexto para que la persona pudiera producir en lo máximo. Pues nos remontamos a la revolución industrial y un poco el video que recién vimos está en esa línea. El hombre que entra en un engranaje de producción se despersonaliza y solamente tiene algunas salidas para poder expresar algo. Después los recursos humanos pasan por una fase en la que dicen, bueno, trata bien a la vaca, porque si la tratas bien, te va a dar mejor leche o más leche, ¿no? Creo que llegamos a un punto en donde tenemos que superar claramente esta idea donde el recurso humano, lo humano es un calificativo de recurso y el ser humano nunca puede ser tratado así. Ahora la pregunta es cómo repensar una institución humana, o como así se denomina una empresa, como debería ser cualquier otra institución humana. Uno piensa en el colegio, en la universidad, y no sé, Seba, a vos, ¿cuándo en el colegio te enseñaron a gestionar, por ejemplo, la envidia, los celos? ¿Cuándo te enseñaron a ser un buen amigo? ¿Cuándo te enseñaron a crear un proyecto de vida? No deje de ser una institución que, aunque se denomina humana, sigue funcionando en una dimensión que, más que ayudar a la persona a expresarse y desplegarse en plenitud, sigue siendo una institución que aliena, que en algún punto solo secciona una parte del ser humano para poder capacitarlo y después que en un tiempo determinado pueda entrar en un engranaje de producción social validado. Para que los televidentes y algunos pequeños empresarios, que son el 85%, el 90% de los cordobeses, se enganchen con nuestra charla, en muchos casos este tipo de charlas dicen, sí, en Google, en Walt Disney, en Amazon, pero acá en el boliche que yo tengo con 15 empleados eso no es posible. ¿Es posible llevar esta visión más humanista, más integral a un ámbito de pyme, digamos? Que de hecho te diría que estas empresas que se presentan con estas grandes oficinas, con estos grandes proyectos, no deja de ser un modo también perverso de expropiar tu propia vida, porque es un mecanismo de retención. La empresa genera un estilo de vida, genera un espacio que difícilmente vos lo puedas reproducir en tu vida personal y las personas terminan eligiendo la vida que le ofrece la compañía, por ende si vos dejás la compañía te quedas sin vida. La pregunta es si estas empresas, aun cuando se constituyen como un paradigma absoluto de las posibilidades y del estímulo y demás, si realmente están a la altura de una experiencia humana. Me gustaría, Seba, plantearte quizás una aproximación antropológica, porque ¿cómo vamos a tratar el ser humano dependiendo qué definimos por el ser humano? Tiene una presentación que a algún punto nos puede ayudar, por lo menos, a pensar qué debería ser una institución humana, el colegio, el Estado, una empresa, ¿no? Para que efectivamente sea humano. La pregunta que tengo que hacer es de base, ¿qué es un ser humano? Perfecto. ¿No? Vamos, si te parece, con la primera placa que le vamos a pedir al director que la muestre y reflexionamos. De esa definición antropológica se va a derivar todo lo que nosotros vamos a proponer, a disponer y a generar como contexto para que la experiencia humana sea plena. El modelo que nosotros de algún modo pensamos que no necesitas tanta plata y no necesitas los recursos de estas grandes corporaciones o estas grandes empresas que en algún punto generan la sensación de vértigo porque difícilmente una pyme o una empresa podrá acceder. Esto es muy humano y que está al alcance de todo. El modelo nosotros llamamos empresa existencial. Si podemos pasar a la próxima diapositiva, nosotros distinguimos tres necesidades humanas fundamentales. Decimos, ¿qué necesita el ser humano? El ser humano de base necesita seguridad. ¿No? ¿Seguridad de qué? De tener el salario necesario, disponer de lo necesario para construir su vida, para elegir dónde vivir, con quién, cómo, ¿no? La necesidad básica para poder sostener la existencia. Pero el ser humano no solamente necesita eso, necesita evidentemente un sentido de pertenencia, es un ser social, necesita contención, aceptación, valoración, estímulo. A diferencia de un robot, el ser humano con lo que hace necesita sentirse bien, necesita experimentar placer, y acá es donde las empresas en general han hecho mucho énfasis y que les ponen actividades y juegos y comida y experiencias, ¿no? De algún modo para retener a la persona desde el estímulo,
Pero hay una dimensión aún más profunda que nosotros entendemos y es la necesidad, que es la dimensión espiritual, que no tiene que ver únicamente ni solamente con lo confesional, tiene que ver con una dimensión humana, una dimensión profunda, una dimensión orientadora, una dimensión que le puede dar sentido a nuestra existencia. El ser humano, y acá sí, para que alcance una experiencia, la experiencia humana, tiene que de algún modo poder resolver estas tres dimensiones. La última, ¿cuál sería? La pregunta que nos podemos hacer, si pasamos la próxima... Evidentemente, para resolver estas tres necesidades fundamentales del ser humano, tenemos que desarrollar tres habilidades fundamentales. Y acá donde aparece la necesidad de seguridad, las primeras comunidades humanas necesitaban de algún modo aprender a cazar, aprender a construir su propia casa, aprender a disponer de su entorno para poder sobrevivir, y así evidentemente tenemos que poder impactar y generar valor. Una empresa de base trabaja con la generación de valor, un valor que después se va a hacer intercambiable monetariamente. Pero sin embargo aparece toda esta otra dimensión que es la afectiva. Decimos hay que desarrollar una habilidad afectiva, una habilidad social, una habilidad de interacción, hasta evidentemente llegar a esta dimensión que es cuando el ser humano puede encontrarle sentido. Cuando un ser humano alcanza la plenitud, no solo cuando tiene lo necesario para vivir, no solo cuando experimenta placer, sino que con lo que hace puede expresar lo que es. Siempre digo... Ahora, allí viste como hace el entrevistador, para. Vos me estás diciendo que, y allí te hago de abogado del diablo, digamos, vos me decís que la gente puede encontrar una realización espiritual y además un costado de trascendencia en su trabajo del día a día en una empresa, porque en general tal vez mucha gente piensa que no, que es yo voy, trabajo y después la vida empieza cuando me voy del trabajo, digamos. ¿Se puede lograr eso? El adagio filosófico dice que el hacer sigue al ser. ¿Qué significa? Que lo que hacemos sigue a lo que somos. Es decir, que lo que hacemos no es lo que somos, pero sí expresa lo que somos. La pregunta del ser humano es, con lo que yo hago, ¿cómo puedo expresar más lo que yo soy? Si en mi caso yo fuera un desarrollador de software, expresaría muy poco de mi persona. Lo que necesito en cuanto a interacción social, cuanto a mi capacidad de comunicar y todo lo que necesito como persona. Entonces, mi quehacer tiene que estar permanentemente pensado para que me exprese con más plenitud. Ese diálogo es permanente. Porque si uno se pregunta qué es una empresa, es un proyecto común. Un proyecto común que siempre digo, supera, pero supone tu proyecto personal. ¿Por qué lo supera? Porque es común, pero no puede no suponerlo. ¿Qué es suponer? Que yo, cuando ingreso a una compañía, a una empresa, tengo que por lo menos visualizar que en esa empresa yo puedo expresar algo de mi proyecto común. Si ese proyecto es totalmente alienante o de algún modo nada de lo que soy puedo expresarlo, pierdo esta tercera dimensión que es clave, que es que con lo que yo haga pueda sentir que es lo suficientemente significativo para que yo invierta mi vida, mi existencia. En esa línea, no sé si viene en la placa siguiente, yo que te he escuchado mucho, vos hablar de una especie de salario existencial o de una compensación que ya no es económica, sino que justamente va a lo profundo. ¿Cómo es eso? Bien, si pasamos a la próxima slide, porque la pregunta es ¿cómo se aplica esto a una compañía? Miren, tenemos de algún modo intersecciones. Si la combinación se da entre un salario... ¿Me puedo parar, Seba? Sí, por favor. Si en esta decimos que tenemos tres necesidades y que hay que poner en juego tres habilidades para poder llevarlo adelante. Si la combinación se da entre un salario emocional y un salario trascendental, estamos en una actividad solidaria. ¿Qué significa eso? Haces algo con personas que comparten tus mismas opciones de base, lo que realizas es muy significativo, ayudas a alguien, eso genera mucho, pero si no existe la generación de valor o de dinero, y sin plata no podemos vivir. Si la combinación se da entre un salario monetario y un salario emocional, estamos en una actividad o un trabajo confort. Claro. ¿Qué significa eso? Te pagan bien, la pasas bien, pero te sentís vacío, vacía. Si la conjunción se da entre un salario monetario y un salario trascendental, le llamamos que estamos en un trabajo estoico. Claro. Es decir, por ejemplo, te vas a trabajar en la Antártida. Te pagan bien, sentís que tenés un impacto positivo en el mundo, sentís el sentido de contribución, de significatividad, pero es difícil sostener eso en el tiempo. ¿Por qué? Porque falta esta dimensión. Puede ser por tu compañero de trabajo, puede ser el lugar donde trabajás. Claro. La pregunta que nosotros nos hacemos cuando presentamos este modelo de empresa existencial es ¿cómo podemos desarrollar una experiencia laboral que esté a la altura de un ser humano? Y eso implica que en esa experiencia laboral vos puedas alcanzar lo necesario para construir tu propia vida, que no te la tiene que dar la empresa, la tenés que construir, tenés que poder decorar tu departamento, habitar tu barrio, comprometerte con tu realidad inmediata, que en eso de hacerlo experimentes placer, estímulo, y que en eso puedas sentir que te realizás porque es significativo para vos. ¿Y cuándo alcanza la plenitud de algo que es significativo para vos? Cuando es significativo para un otro. Ahí nos sentimos que contribuimos. La pregunta es cómo se articulan estas tres dimensiones. ¿Para qué? Para que cuando vamos a trabajar
no tengamos que disociarnos. Es como si pasáramos un tercio de nuestra vida de 9 a 6 de la tarde más o menos, en donde arranca la vida laboral y a las 6 de la tarde arranca la vida personal. La pregunta es si un ser humano puede ser tratado de esa manera y disociado. Si te parece, Bruno, te llevo y vamos a un segundo video y volvemos a la charla, porque todo esto que seguramente a los más 40 nos resulta novedoso, inclusive seguramente a todos ustedes les surge también preguntas de abogado del diablo, digamos, porque a veces uno, y hasta alguno tendrá cierto escepticismo respecto de que se pueda hacer, pero aquí el desafío es llevar esto a los más jóvenes, que en este caso son en algunas empresas y en algunas instancias son fundamentales, y son chicos que a veces realmente si no pasa esto se toman el palo, como dicen. Si quieren, vamos a ver un video muy interesante que hicieron en España sobre esta generación Z, que son los que ahora tienen entre 20 y 30 años, y luego le preguntamos cómo se hace para lograr esto en una empresa donde hay gente más 40 y también hay gente millennial o gente de la generación Z. A ver el video. La imagen que me viene a la cabeza es un vídeo que vi de un bebé que intentaba pasar las páginas de una revista con el dedo, como haciendo el swipe. La generación Z, Una generación que nos da 1000 vueltas en muchos sentidos. es la generación digital. Mi generación. La generación Z son los chavales que han nacido desde el 95 en adelante. La generación Z, pues el futuro. La generación Z es un poco como cuando a mi padre le intento explicar cómo va WeTransfer, ¿no? No lo entiende. Yo no recuerdo ningún momento de mi vida en el que no tuviese internet, la verdad. Ellos aprendieron primero a usar una tablet antes de caminar. Yo estoy todo el día enganchado en el móvil, así que tal vez en esto soy generación Z. Pues son la generación TikTok, estos chicos que quieren salvar el mundo, pero haciendo vídeos desde casa. Que nosotros perdimos muchas horas en internet en contenidos como absurdos, ¿no? Pasamos muchísimas horas en Tumblr mirando gilipolleces y en cambio ellos son gente que ha utilizado internet en vez de solo para como el placer estético, para informarse, organizarse y cambiar las cosas. Y creo que lo mejor que hacen es que ante discursos LGTBI-fóbicos, misóginos, racistas, cogen y crean contenidos riéndose de esos posicionamientos. Es decir, como que usan el humor para decir hasta aquí. Es una generación que tiene más fácil que otras poderse expresar de una forma libre o más libre quizás, tanto en sus ideas como en sus propias identidades sexuales, por ejemplo. O sea, ahora yo creo que cualquiera puede ser influencer, además. Nos sentimos como mucho con la libertad de dar nuestra opinión y nos quedamos tan anchos. Tienen la diversidad totalmente normalizada, hablan de la salud mental abiertamente, se cuestionan actitudes machistas y no niegan que hay una crisis climática bastante importante. Por ejemplo, hoy está lleno de vegetarianos. En mi tiempo jamás hubiese pensado, pero si me hubiese ocurrido intentar ser vegetariano. También depende de con quién hables. Es que esto es muy relativo, es muy relativo. O sea, yo vivo en una zona muy pija. Te aseguro que la mayoría de centennials que hay ahí están fuera de todo eso. No son ni más conscientes ni menos conscientes de lo que lo hubieran sido hace 20 años. Viven en la parra, viven en la parra de la pasta. Es una generación que creo que vive mucho más de cara al público. De manera que cuando no reciben aplausos, likes, corazones constantemente, creo que que lo pueden pasar mal por no recibir todo ese feedback positivo constantemente. Tener todo servido en bandeja, hay muchas cosas que no saben hacer. Por ejemplo, yo no creo que la mayoría no sabe cómo cambiar un poquito de luz. Me parece que buscan estímulos mucho más rápido y que cuando no los obtienen los sufren también mucho más rápido. Yo diría que la gente se piensa que no hacemos nada más que estar con el teléfono. He oído las cosas más dispares. Sobre la generación Z he oído que nunca tienen relaciones sexuales o que son los que tienen más relaciones sexuales, que están totalmente fuera de la política o que están totalmente metidos en la política. Yo jugaba juegos de 32 bits y ahora tienen juegos súper realistas y eso lo envidio bastante. O sea, es que son una generación súper guay los Zetas en realidad. O sea, yo no entiendo por qué los millennials los odian tanto. ¿Qué es lo negativo? Bueno, que tendrán que solucionar todos los problemas que nosotros atrás hayamos cometido.
Obviamente, para saber qué les pasa habría que preguntarles, pero casi nadie conoce a ninguno. Bueno, muy bien, la generación Z, yo tengo hijos de generación Z, así que también me cabe las generales de la ley. ¿Cómo aplicamos esta impronta en gente nueva, digamos? Creo que esta generación coincide con toda la posmodernidad donde el sujeto centra sobre sí mismo, sus necesidades. Nadie está dispuesto a gastar su existencia en cualquier cosa. Por ende, si las empresas no empiezan a crear contextos donde uno pueda expresarse, desplegarse, encontrar múltiples canales de identificación y evidentemente no van a ser elegidos. Por eso los chicos claudican y se van a juntar kibos o se van a hacer cualquier otra cosa porque no están dispuestos a alienarse, a dividirse, a seccionarse solo por un salario monetario y a lo sumo un salario emocional. Tengo una pregunta del millón que se hacen seguramente los televidentes, que es: ¿todo esto es compatible? Porque cuando uno ve empresas 3B, empresas comprometidas, empresas existenciales, y dice, pero acá hay que ganar plata, digamos, ¿esto de ganar plata y a su vez tener esta ecuación es posible? Totalmente. De hecho, pensar que solo atendiéndonos a la parte digamos, más efectiva, creemos que con eso sí, quizás en el corto plazo tengas algún diferencial. Ahora, la única posibilidad de que el ser humano realice un impacto exponencial es cuando todo el ser humano puede tomarse en cuenta. De hecho, cuando el ser humano es el único que puede producir algo, puede enamorarse y amar y abrazar lo que hizo y en esa realidad puede trascenderlo y mejorarlo. Por ende, si una empresa quiere realmente apostar al cambio, subsistir, crecer y desplegarse a la altura, no le tenés miedo a la inteligencia artificial ni ninguna otra realidad, porque el ser humano en su potencialidad, cuando es contemplado integralmente, es exponencial el impacto. Y una pregunta que me surge es, sobre todo en empresas, las nuestras, hay mucho personalismo en las empresas, digamos, porque de alguna manera detrás de esto hay como un pedido de que la empresa se vuelva como un organismo vivo, medio colectivo. O sea, hay un líder, seguramente hay un empresario, pero esto es un esfuerzo de todos. Eso también es un cambio de paradigma, ¿no? Ciertamente. Y creo que acá todos tenemos que aprender. Tenemos que aprender las generaciones de las otras generaciones y crear espacios donde en algún punto alguien nos pueda enseñar y nosotros podamos enseñar. Cada generación tiene su aporte y es necesaria esa transición y eso encontrarse. Ahora, la pregunta es cómo generamos esos espacios hacia adentro de las compañías para que efectivamente todos puedan enriquecerse, todos puedan traer su aporte y todos puedan desplegar lo que traen. Bien, pero bien. La última pregunta, porque sé de tus valores, de tu visión de la trascendencia, Bruno, es porque por detrás de esto tiene que haber una fe en el sentido amplio, digamos, o sea, tiene que haber una fe de que vale la pena todo esto porque hay un más allá y porque esta búsqueda de la trascendencia y de los valores es compatible con el mundo empresarial, laboral. Vos que sos, por ejemplo, un hombre de valores, ¿cómo has hecho, digamos, para convivir en un ámbito inclusive informático, digital, con gente joven? ¿Cómo es esa compatibilidad, digamos? Yo apelo al registro humano. Cualquier persona que pueda ver este gráfico puede entender que necesita lo mismo. Bien. Y si yo lo necesito, y como empresario lo he necesitado y me he podido expresar en mi empresa, cada miembro de mi empresa también lo necesita. Bien. Por mi compromiso tiene que ser en crear las condiciones para que todos nos podamos expresar. Y no solamente tener lo necesario para vivir, no solamente pasarlo bien, sino también con lo que hago me pueda expresar y generar esos espacios para hacerlo. Por ende, ¿a qué apelo? A que el ser humano se registre como tal. Si vos registras esa necesidad, otro también la tiene. Claro, no hace falta codificaciones más complejas religiosas, ¿no? Sino que acá desde lo humano ya se puede construir. Por eso es un modelo más antropológico, una matriz antropológica. Lo que vos registrás y necesitas para que tu experiencia sea plenamente humana, si vos lo necesitas, está claro que tu empleado, tu socio o cualquier otra persona también lo necesita. ¿Tenés una mirada, seguramente que sí, pero te lo repregunto, digamos, una mirada esperanzada, positiva de que esto vaya extendiéndose, o dado el actual esquema de crisis, por ejemplo, de Argentina, de mucha convulsión, esto es solamente para una minoría, digamos? Si pensamos hace 100 años, el voto de la mujer nos hubiese parecido imposible y hoy casi es una obviedad. Por ende, las cosas que por momentos parecen ciencia ficción o nos generan vértigo porque entendemos que la realidad pasa por otro lado, tenemos que aprender a apostar por lo que queremos, porque de acá a unos años seguramente va a ser algo que no nos podríamos cuestionar, pero tenemos que hoy invertirlo cuando pareciera que todos los datos dan en contra. Bruno, nos ha hecho pensar mucho. Estoy seguro que algún más de bueno ahí está diciendo, así que te va a seguir seguramente por internet. Los recomiendo que lo sigan porque realmente tiene unas charlas TED fantásticas. Si les parece, pues ya estamos con poco tiempo, una breve reflexión de Fernanda y vamos al cierre. Gracias, Bruno. Gracias. Bueno, después de la dimensión humana de la cual habla Bruno con tanta profundidad, yo quería que reflexionáramos un poquito sobre estos
sobre 3 hechos de inseguridad muy serios, tristes y lamentables que ocurrieron en Córdoba en estos últimos días. El primero casi insignificante en comparación con los otros 2, insignificante pero no menos grave, en el barrio donde nosotros vivimos, en Urca. Este fin de semana han destruido la vidriera y han robado todo el contenido que tenían la mercadería para vender de una boutique de 2 chicas jóvenes, emprendedoras, 2 chicas que son hermanas y que la verdad que seguramente les va a resultar muy difícil volver a apostar y creer para volver a invertir en este país. El segundo hecho, la verdad que tristísimo, todos conocemos el hecho de la Bulaye, donde 2 chicos de 14 años, compañeros de colegio, un crimen espantoso, de 2 amigos, uno mata al otro, pobres esas 2 familias, la verdad que nos impacta de una manera muy profunda a todos nosotros. Y el tercer hecho, ocurrido hace muy poquito, donde 2 perros, no importa la raza, pero 2 perros de guardia salen de su casa, del predio donde los tenían, y terminan atacando y matando a una chica también muy joven de 15 años. La verdad que el análisis nos deja a todos espantados, pero yo quiero pensar cómo vivir en la cotidianeidad con estos hechos de inseguridad nos afecta como sociedad. Sabemos que el capital humano es muy complicado que siga creciendo cuando todos vivimos con este miedo. Quería en este análisis agregar una herramienta que usa el sociólogo Kessler, que agrega a todos los indicadores que podemos usar, como las estadísticas y demás, para saber cómo está el delito en nuestra ciudad o en nuestro país, un indicador que es una dimensión mucho más subjetiva, pero no por eso menos importante, porque es la sensación que todos tenemos de inseguridad. Este sentimiento de inseguridad que vivimos, por ejemplo, en nuestra provincia todos los cordobeses, y que hace que las relaciones entre la comunidad se hagan cada vez más difíciles porque recelamos unos de otros. Es como un tema para analizar mucho más en profundidad, pero yo quiero decirle a todos los funcionarios, acabamos de terminar la campaña para gobernador y fue un eslogan de campaña de cada uno de los 2 candidatos: voy a hacerme cargo personalmente de la seguridad. Por favor, es un tema que no podemos dejar estar porque como sociedad necesitamos solucionarlo. Ahora seguimos con Sebastián y seguiremos analizando este tema que es muy profundo y la verdad que nos hace mucho mal como sociedad. Ahora seguimos para despedirnos con Sebastián. Bueno, muy bien, la seguimos extrañando a nuestra querida senadora Carmen Álvarez, que como ha tenido una serie de viajes no está pudiendo tener, pero ya la vamos a tener junto con nosotros. Muy interesante me parece el programa que hemos tenido hoy, porque este es el Civilitas profundo, el que nos llevó a hacerlo fundar una especie de malestar, porque a su vez que queremos la civilización occidental, sabemos que le está faltando algo para terminar de perfilarse. Nosotros en Civilitas hablamos del reciclaje de Occidente, o sea, que sea el mismo Occidente, pero pasado por un reciclaje que lo lleve a un nuevo umbral de valores, de empresas existenciales, de compromiso medioambiental, de interacción entre los jóvenes y las otras generaciones. Así que, si les parece, vamos a seguir con este tema que hablamos hoy, abordándolo desde distintos aspectos. Les recomiendo un libro que estamos leyendo allí con nuestro equipo, que es Empresa Consciente, que es parecido a lo que está hablando Bruno Roba. Bueno, si les parece, nos vemos el miércoles que viene. Vamos a abordar otro ángulo, vamos a irnos un poco de la política porque le habíamos dado demasiados programas al tema político y se había vuelto un poco sofocante. Nos vemos el miércoles que viene.